Bueno, buen día a todos. Qué hermoso alabar juntos al Señor y preparar así el corazón para escuchar ahora la palabra eterna, la voz de Dios. Y en el pasaje de esta mañana vamos a continuar con el estudio en Mateo capítulo 12, y hoy del versículo 15 al 21, si el Señor lo permite. Estamos en una de las secciones más trágicas que tiene este Evangelio. Porque si bien la situación de la cruz es muy gráfica y muy triste ver al Señor ahí, este es el desenlace, este es el momento del rechazo de Cristo que va a terminar llevándole a la cruz. Este es el momento en donde uno ve a ese pueblo que había sido bendecido por Dios y elegido por Él para ser su especial tesoro, que había recibido la promesa del Salvador y el Mesías, y que había esperado tanto tiempo, que tenía las profecías, pero que en el momento que llegó el Salvador, ellos no respondieron recibiendo a este Salvador. Especialmente los líderes se encargaron de oponerse al ministerio de Jesús y resistirlo para que Él no tome el reino que le correspondía. Y esta parte del Evangelio de Mateo nos está narrando cómo fue que Cristo fue finalmente rechazado por su propia nación. Mateo nos va a contar esto no como una forma de derrota para el propósito y el plan de Dios, porque esto ya estaba en el plan. Y aunque el Evangelio fue rechazado por Israel, se iba a abrir ahora una puerta que iba a incluir no solamente a todos los judíos que creyeran, sino al mundo entero. Y el rechazo de Israel fue lo que abrió la puerta para que hoy estemos nosotros donde estamos, en este lugar de bendición, siendo parte del pueblo de Dios y disfrutando de sus bendiciones. Porque a los suyos vino y los suyos no le recibieron, pero a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Así que esta es una página oscura de la historia, porque nos da mucha tristeza ver cómo esta nación se va a endurecer y va a rechazar a su Salvador. Pero en medio de esta página oscura, el pasaje que vamos a leer ahora nos va a hablar acerca de Jesús y de su carácter y su misión de una forma sumamente preciosa. La semana pasada terminó el pasaje con el versículo 14, en donde los fariseos, aún viendo la señal que Jesús acababa de hacer y escuchando a Jesús decir que Él es el cumplimiento de la profecía, que Él es el dueño del sábado y Él está haciendo su propósito y su voluntad, aún así los fariseos se reúnen para decidir cómo matar a Cristo y empiezan a planear ese asesinato. Y en ese contexto vamos a entrar ahora a esta nueva sección. La semana pasada, cuando yo les explicaba el pasaje, les hice ver cómo Jesús no se intimidaba por los enemigos. Jesús no tenía miedo, no era un cobarde, y por eso Él fue al ojo de la tormenta. Y ahí en la sinagoga, el lugar donde los fariseos controlaban, ahí es donde Él va a desafiarlos y va a mostrar la hipocresía de esos hombres. Y va a mostrar quién es Él como autoridad sobre el día de reposo y va a mostrar cómo es su reino. Su reino es un reino donde reina la misericordia y no la religiosidad hipócrita. Y Él fue a la sinagoga, al ojo de la tormenta. Ahora, cuando vos mirás a Jesús enfrentando a sus enemigos de esta manera, creo que está el peligro de que distorsionemos la imagen de quién es Jesús realmente y cómo Él se conduce, cómo Él actúa.
La verdad es que hoy hay muchas versiones de cómo es Jesús, ¿no? Cada persona que quiere promover un nuevo movimiento agarra a Jesús y ve en Jesús algunas características y pinta a Jesús en la luz de lo que a él le conviene, ¿no? Entonces a Jesús ha sido mostrado como toda clase de personajes. Él ha sido mostrado como un revolucionario social, él ha sido mostrado como un maestro, como un hombre tolerante y paciente y como un hombre lleno de indiferencia y preparado para juzgar y destruir. Cada grupo podría mirar a Jesús en diferentes formas. Y hay algunos pasajes que en los evangelios nos describen al Jesús real, al Jesús bíblico. Y no nos dan espacio para imaginar al Jesús de nuestra imaginación, sino que nos fuerzan a tener que ver realmente cómo es Jesús. Y este es uno de esos pasajes. Este pasaje nos va a ayudar a contraponer esta imagen de Jesús yendo a la sinagoga y confrontando y hablando de su evangelio en ese lugar, ahora con una explicación de qué hay en el corazón de Jesús. Y vamos a ver en esta próxima historia cómo las acciones de Jesús y la práctica de Jesús van a sacar a relucir el corazón de Jesús. ¿Cómo es Él realmente? Jesús va a mostrarnos ahora que su identidad se podría resumir con una expresión que es la que va a usar Mateo acá. Él es el siervo de Dios que viene a cumplir las profecías del Antiguo Testamento, especialmente del libro de Isaías. Y con este concepto, Mateo nos va a definir a Jesús. Nos va a decir cómo es Jesús y nos va a decir cuál es su misión, a qué vino Él y cómo Él se mantuvo fiel a esa misión. Al describirnos a Jesús, a mostrarnos a Jesús como el siervo de Dios, Mateo va a hacer un contraste total con los fariseos. Y va a mostrar lo distinto que es Jesús como siervo a lo que eran aquellos hombres religiosos que nada reflejaban del carácter de Dios, sino que mostraban todo lo opuesto. Así que este término, el siervo del Señor, que vamos a ver acá, va a marcar el perfil del carácter de Cristo. Y cuando leamos ahora el pasaje, vos vas a ver muy claro cómo Mateo está mostrando esta imagen, un siervo como un hombre humilde, sencillo y gentil, que va a someterse a la voluntad del Padre y no promoverse a él mismo para lograr sus propios objetivos, sino que él va a aceptar el camino que Dios puso delante de él y va a mantenerse amando y sirviendo hasta las últimas consecuencias. Esa descripción que Mateo nos va a hacer de cómo es el siervo del Señor va a ayudarnos a dos cosas. En primer lugar, nos va a ayudar a valorar quién es Jesús. Y viendo su carácter, poder reconocer que Jesús es la única esperanza para este mundo. El único guía, el único líder que merece que le sigamos. Porque Él fue separado por Dios y designado como el hombre que Él va a usar, el Dios hombre, para cumplir la redención. Y Cristo es el que tiene el poder para hacerlo. Pero más que eso, Cristo es el Rey piadoso, misericordioso, gentil y humilde, como nunca hubo en este mundo. Este pasaje nos va a ayudar a apreciar más quién es nuestro Salvador. Pero también en este pasaje nos va a mostrar un modelo de qué es servir a Dios. Porque Cristo va a reflejar en su vida y en su ministerio las cualidades del siervo ideal. Nunca hubo un siervo como Cristo, con un carácter perfecto, completamente dócil y sujeto
a la voluntad de su Padre, que haya mostrado un amor tan puro y se haya entregado de una forma tan completa y sacrificial por aquellos a quien Él fue el enviado a servir. Cristo como siervo es el modelo para su pueblo que va a seguirlo a Él para servir también a este mundo tal como Cristo le sirvió. Cristo es un reflejo de cómo es la justicia del reino que Él vino a establecer. Y Cristo es el patrón, es el parámetro, es la guía para saber cómo nosotros tenemos que vivir siguiendo la voluntad de Dios en nuestro tiempo. Así que ese es el tema que vamos a estudiar esta mañana. El título del mensaje es El siervo del Señor, el siervo del Señor. Y a medida que estudiamos este tema, quiero que veas a Cristo como el siervo del Señor con mayúscula, el hombre que está cumpliendo las profecías del Antiguo Testamento y que es el siervo ideal, pero también quiero que veas reflejado en Cristo el llamado que Él nos ha dado a nosotros de servir y cómo se ve el siervo del Señor en todos los tiempos. Leamos entonces el versículo 15 en adelante. Sabiendo esto, Jesús se apartó de allí y le siguió mucha gente y sanaba a todos. Y les encargaba rigurosamente que no le descubriesen, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: He aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él, y a los gentiles anunciará juicio. No contenderá ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. La caña cascada no quebrará, y el pábilo que humea no apagará, hasta que saque a victoria el juicio, y en su nombre esperarán los gentiles. Qué pasaje tan precioso y tremendo es el que tenemos hoy. Oro que el Señor pueda usarlo para afirmar nuestro corazón y prepararnos para un servicio más excelente a Él. Entonces, el siervo del Señor. En primer lugar, podríamos ver en los primeros 2 versículos el ministerio del siervo del Señor. El ministerio del siervo del Señor. Y comienza esta nueva historia, esta nueva sección, conectándonos con lo anterior, con esa primera expresión. Sabiendo esto, Jesús se apartó de allí. Mateo está conectando el versículo 14, que es el momento en donde Jesús está siendo rechazado por los líderes. Y Jesús conoce todas las cosas, aunque ellos se reunieron en algún lugar privado para charlar y definir una estrategia para asesinar a Cristo. Las paredes no son ningún obstáculo. Él conoce todo, Él escucha todas sus conversaciones, Él sabe todo lo que ellos están planeando. Entonces, no nos llama la atención que Jesús sepa eso, pero sí tal vez lo próximo. Porque dice que sabiendo Jesús que a Él lo quieren matar, lo que hace es, se va, se aparta de allí. Ahí la expresión apartarse es la misma que usa Mateo en el capítulo 2, versículo 14, cuando se habla de José y María, que sabiendo que Herodes quería matar al niño, decidieron irse. Se fue a Egipto. Acá la idea de apartarse es la idea de retirarse, irse, salir. Y uno se pregunta, ¿por qué Jesús se está yendo? ¿No está Él predicando la verdad? ¿No es que Él fue enviado para confrontar a estos hombres? ¿Por qué Jesús, cuando escucha que ellos se están complotando para matarlo, decide irse? ¿Será que Jesús les tiene miedo? Jesús piensa, bueno, para que no me maten me voy. Pero esa no es la razón, lo sabemos bien. Jesús nunca mostró estar intimidado por las amenazas de ellos. Más bien esto muestra algo que Jesús está entendiendo de su ministerio. El ministerio que Jesús vino a hacer no está enfocado en la controversia. Jesús no vino a ganar argumentos. Él no vino a estar en la escena pública combatiendo a todos sus opositores y demostrándoles lo equivocado que están.
Esa no fue su tarea. Eso parece ser la prioridad de muchos que, aunque se presentan como siervos de Dios, su ministerio está distorsionado por esta obsesión por defender y por confrontar. Ahora, ¿te llama la atención cómo Jesús actúa en este momento? Porque Él no se va a poner a la defensiva. Él no va a contraatacar a estos hombres. Él no va a decirle, así me quieren matar, ahora van a ver quién tiene la razón. Y Él se va a poner para desenmascararlos y confrontarlos a todos, sino que Él va a hacer algo totalmente inesperado. Él se aleja. Él se aleja. Porque Jesús no vino a ganar argumentos, Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lo que guía su agenda no es su celo por vindicar su nombre o su reputación o defenderse o promoverse, sino lo que guía su agenda es su amor a los perdidos, su deseo de cumplir lo que el Padre le dio como misión, buscar y salvar. Así que Él se va de ahí. No nos dice Mateo a dónde se fue, pero por lo que dice la cita de Isaías después, ahí en el versículo 18, cuando dice que a los gentiles anunciará juicio, y Mateo dice que ahora se está cumpliendo lo que Isaías anunció, nos hace pensar que tal vez Jesús se fue a una región gentil. Ustedes saben que Israel en ese tiempo tenía muchos asentamientos romanos y secciones del país que eran más bien gentiles. Así que no tenía que caminar mucho Jesús para irse a alguna aldea que esté controlada no por los líderes judíos, sino por el mundo gentil. Así que el ministerio del siervo del Señor es muy distinto a lo que hubiese naturalmente uno pensado. Porque uno dice, si el Mesías aparece, el Mesías es un hombre de carácter, de firmeza. Es un hombre que va a enfrentar a sus enemigos y a la dificultad y se va a mantener firme sin importar lo que pase, ¿no? Así que uno imagina al Mesías promoviendo ese debate social, esa confrontación que le impulse a él a quedar arriba y lograr toda esa transformación que necesita hacer el Mesías. Pero este Mesías es muy distinto a lo que el mundo está esperando. Él es un Mesías, pensaríamos nosotros, que inclina la cabeza, se agacha y se aleja en silencio. Al alejarse Jesús, dice la próxima expresión que le siguió mucha gente y sanaba a todos. Esta gente que va a seguir a Jesús no es necesariamente gente que se van a creer en Jesús y van a seguirle porque se volvieron sus discípulos. La expresión seguir acá la estoy usando en un sentido general. Esta gente fue atrás de Jesús, a donde él fue. Y esta gente iba porque realmente quería estar ahí, quería escuchar a Jesús. Y aunque él ya no estaba en la zona, ellos se fueron ahí. Ellos fueron atrás de Jesús. Y esto muestra un contraste. Mientras los líderes de Israel son los que se están oponiendo y quieren matar a Jesús, la gran mayoría de gente no está ofendida con Jesús ni está rechazando a Jesús en este punto. En este punto esa gente sigue amigable y sigue deseosa, sigue interesada en la enseñanza de Jesús. Así que Mateo te está haciendo ese contraste. Los líderes son los que están oponiéndose. Jesús se va y la gente va atrás de él. Lo que me llama la atención es lo que dice ahí al final, seguidito. Le siguieron y sanaba a todos. Jesús podía ver los corazones de esta gente. Yo imagino cómo me iría a mí si yo podría ver todos los corazones en este mismo momento. Saber todo lo que estás pensando. Y pensar, uy, este no me está escuchando, está pensando en el almuerzo, ¿no? En vez de estar escuchándome, que yo preparé esta predicación con tanto esfuerzo. Jesús conocía todos los pensamientos. Él conocía no solamente lo que pensaban en ese momento, sino que conocía lo que iban a hacer después. Él sabía que esa gente que ahora está con él, un tiempo después van a gritar, crucifíquele. Lo que me impacta de Jesús es que él sana a todos.
cuenta? No solamente Jesús tiene el poder para sanar a todos, entonces no importa quién venga, si tiene cáncer, si tiene una pierna cortada, si murió la persona, si cualquier situación que tuviese, su poder es suficiente. Él puede sanar a cualquiera. Este es verdadero poder, ¿eh? No es como el falso poder que profesan los pastores carismáticos de nuestro tiempo. Esto es verdadero poder. Pero Jesús no solamente puede sanar a todos, sino que está dispuesto a sanarlos a todos. Qué distinto es Jesús a nuestro corazón, ¿no? Porque el siervo de Dios, cuando es maltratado, cuando se complotan contra él, no actuaría como tal vez algunos de nosotros actuaríamos. Uno se imagina, ¿no es cierto? Ahí, sí, ahora no me valoran, no me quieren, están pensando mal contra mí, que se arreglen solos. Y Jesús ahí con cara de enojado, ¿no es cierto? En silencio, empacado en un rincón, se hubiese ido. Pero ese no es Jesús, ¿no? Esta es la escena. Los líderes están planeando asesinarlo y él, ¿qué hace? Sigue sirviendo a cualquiera que venga, aún a los que él sabe que después van a gritar crucifícale. Porque el siervo de Dios está haciendo esta tarea por una comisión que recibió del Padre y como el cumplimiento de profecías que se hicieron en cuanto a él. Pero aún más, porque él ama. Él ama sinceramente. Él se quiebra por el pecado. Él no solamente está viendo el rechazo como una ofensa personal, él lo ve como una condición del alma de esas personas. Y él siente misericordia de ellos. Él ve las multitudes, están desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Y clama a Dios. Él no está ahí por una agenda personal y usando a la gente para promoverse. Él está ahí y aún aunque lo rechacen, les va a amar hasta el fin. Esto es lo que el apóstol Pablo reflejó también más adelante cuando él dice, con el mayor placer gastaré lo mío y aún más yo me gastaré por completo por amor a vosotros, aunque amándoos más sea amado menos. En el momento de mayor rechazo, Jesús está mostrando mayor diligencia y disposición y amor y cuidado por esta gente atormentada, cargada, enferma, afectada por el pecado. Él seguía sirviendo con humildad y amor. Y es más, el versículo 16 dice, y les encargaba rigurosamente que no le descubriesen. Esa expresión de encargar rigurosamente es la traducción de una palabrita que tiene que ver con un mandato, tiene que ver con una reprensión o una orden, pero en español nos pusieron rigurosamente porque tiene esta palabra un sentido de mucha intensidad. Por ejemplo, esta palabra la usa Mateo en el 8:26 cuando Jesús reprende al viento. ¿Se acuerdan? Estaban en medio de la tormenta y Jesús le da una orden al viento y el viento se detiene. Reprende al viento. En el 17:18, Mateo la usa cuando Jesús reprende al demonio y le da una orden al demonio. Y ahora esta misma palabra la está usando cuando le está dando las órdenes a la gente. O sea, esa es una orden seria, ¿sí? Jesús le está diciendo, miren, esto es en serio y quiero que me obedezcan en esto que le estoy diciendo. Jesús le está encargando rigurosamente. ¿Y cuál es la orden de Jesús? No me descubran. Alguien me escribió esta semana preguntándome, Matías, ¿por qué dice el pasaje que vamos a estudiar esto de que no me descubran? ¿No es que Jesús quería que todos sepan quién es Él? Bueno, esta expresión tiene que ver con no dejarle al descubierto, no hacerlo conocido, no hacerlo visible. Entonces, podríamos pensar algunas razones por las que Jesús está pensando en que no quiere que esta gente divulgue que Él es el Mesías. En primer lugar, podemos tomar lo más claro que es que este pasaje nos está mostrando. Cuando vamos a estudiar ahora los versículos del 18 en adelante, la profecía de Isaías, vos ves algo que Isaías va a decir que es parte del carácter del Mesías.
parte del carácter del Mesías es que Él no está buscando popularidad. Él no es un hombre pragmático que dice, bueno, cualquier método sirve, háganme famoso porque yo soy el que les voy a salvar a todos, ¿no? Parte del carácter del Mesías es que Él no va a levantar su voz. Él hubiese pasado desapercibido porque Él no está promoviéndose a sí mismo. Entonces, cuando Él está ordenando a esta gente, no me promuevan, Él está ordenando esto porque esto es parte del carácter del Mesías. Él va a ser visto y conocido por el mundo, no por una revolución de gente que está promoviendo y echando aire al fueguito para que se haga un incendio, sino porque la verdad del Evangelio va a transformar los corazones de las personas que crean. Entonces, Jesús no está interesado en el ruido. Jesús quiere el silencio. Jesús quiere una obra real en los corazones. Él no está promoviéndose a sí mismo. Esa es una de las razones. Podemos pensar también que esta gente que está siguiendo a Jesús no es gente como los apóstoles a quien Jesús había enviado en el capítulo 10. A ellos sí los envió con el mensaje, vayan y díganle a todos. Pero esta gente que está atrás de Jesús es gente que está siguiéndolo, pero no es gente que ha creído en el Evangelio. Es gente que está asombrada de Jesús, que está fascinada con todo lo que Él hace y entonces quiere salir a hablar. ¿No viste lo que hizo Él? Y lo que van a promover de Jesús es solamente las cosas superficiales de las señales de Jesús. Pero estas personas no están entendiendo el Evangelio o respondiendo al Evangelio. Y acá podemos ver un principio importante. Jesús no quiere que sus voceros sean personas que no están sujetas a Él, que no han sido transformadas por el Evangelio y están viviendo el Evangelio. Imagínate si los que están predicando de Jesús son personas que siguen entregados al mundo y al pecado igual que todos los demás. ¿Qué influencia va a tener el Evangelio? ¿Cómo va a ser recibido Jesús frente al mundo? Estos son sus voceros. Entonces, ¿cómo es la persona? ¿Cómo es Jesús? Todo eso va a desacreditar a Jesús. Entonces Jesús dice, no, ustedes no hablen de mí. A los apóstoles les dijo, hablen de mí, pero ahora a las multitudes dice, ustedes no hablen de mí. Nadie hable de mí. Ninguno de ustedes que están viendo mis señales diga nada de mí. Y en parte yo creo que es por esto. Jesús está esperando que a medida que el Evangelio está transformando los corazones de las personas, esas vidas transformadas se vuelvan en sus voceros y no el mundo fascinado por sus señales superficiales. ¿Saben que en el mundo cristiano actual necesitamos que la misión de Cristo y el ministerio de Cristo corrija los estilos ministeriales que estamos usando? Porque en muchos casos el pueblo de Dios hoy ha pensado que el ruido, que el tamaño, que los medios que sean necesarios para hacer difundir mi ministerio y mi actividad son válidos, porque el fin es lo que estamos apuntando, ¿no? Cristo tiene que ser establecido como rey. Y Jesús confronta a esas multitudes de forma inesperada diciendo, no quiero que hablen de mí. No quiero que hablen de mí. No de esa manera. No para esos propósitos. Y tal vez podríamos pensar una tercera razón. Jesús no quiere que se desencadene una reacción en cadena que precipite su muerte en la cruz. Él se dirige a la cruz, pero todavía no es el tiempo. Y si se arma demasiado revuelo, esto se va a acelerar. Y Jesús entonces está frenándolo. Todavía no es el tiempo. Jesús está siendo dirigido por una agenda muy específica que el Padre le dio y hay cosas que hay que hacer todavía. Hay que entrenar a sus discípulos todavía. Hay que seguir enseñando todavía. Hay que seguir recorriendo todavía. Así que todavía no es el tiempo. No hablen de mí. Y Jesús se lo dijo de una forma muy rigurosa. Cuando vemos el ministerio del siervo del Señor, no solamente entendemos entonces cómo el Mesías se condujo,
sino que entendemos algunos patrones de cómo Dios entiende el ministerio en general y cómo nosotros tenemos que reflejar el ministerio de Cristo en este mundo, que no tiene que ver con la popularidad, tiene que ver con la realidad de corazones transformados. Así que, en primer lugar, vemos el ministerio del siervo de Dios. En segundo lugar, vamos a ver el respaldo del siervo del Señor. El respaldo del siervo del Señor. Mateo ahora va a decir que lo que Jesús dijo de que no lo expongan es para que se cumpla lo que los profetas habían anunciado de él, y especialmente el profeta Isaías. Esta cita que Mateo hace acá es la cita más extensa que hay en todo el Evangelio de Mateo, del Antiguo Testamento, y está citada en una forma libre. No está siguiendo palabra por palabra el texto que Mateo tenía, y uno puede pensar, tal vez Mateo lo que hizo fue su propia traducción, y por eso la tenemos un poquito distinta a como está en Isaías 42, que ahora vamos a leer. Puede ser que Mateo estaba haciendo su propia traducción, o podríamos agregar algo más. Mateo no solamente estaba haciendo su propia traducción, aún en su cita, Mateo está dándonos su interpretación de la cita. Entonces, él intencionalmente deja algunas cosas afuera o reacomoda las cosas para darnos el sentido de lo que él entiende que estaba diciendo Isaías en ese pasaje. Entonces, Mateo va a citar este pasaje de Isaías 42, del 1 al 4. Y va a demostrar que el Mesías no vino para cumplir las expectativas de los judíos, sino para cumplir las palabras de Dios que habían sido dadas por medio de sus profetas. Y el Mesías, según Dios, iba a ser un siervo humilde dispuesto a sufrir. Un siervo humilde dispuesto a sufrir. La temática del siervo sufriente es muy común en los profetas, especialmente en Isaías. Y Mateo acá está tocando este tema de Cristo como el siervo de Dios y va a mostrar a través de este pasaje y la interpretación por qué Jesús es tan distinto a los líderes religiosos de su época. Es porque Jesús es el cumplimiento de esta profecía, y la clase de Mesías que Jesús no es el que la sociedad espera o quiere o busca, sino el que Dios designó para esta tarea. Así que les voy a leer Isaías 42, versículo 1 al 4, para que lo tengamos como referencia. Isaías 42, 1 dice así: He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá juicio a las naciones. No gritará ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia, y las costas esperarán su ley. Esto es lo que Isaías había dicho siglos antes, y Mateo ahora está conectando y está diciendo: esto es lo que está pasando con Jesús. Arranca Mateo llamando a Jesús el siervo del Señor con esta expresión: he aquí mi siervo. Esta expresión "he aquí", yo ya se las expliqué porque Mateo la usa mucho. Es esta expresión de asombro. Asómbrense, acá está. Y presenta ahora a Jesús como mi siervo. La palabrita que usa acá para siervo, ustedes saben que en griego hay varias palabras que suelen traducirse como esclavo o siervo. Esta es una palabra que vos la vas a encontrar traducida en el Nuevo Testamento como niño, muchacho o esclavo. La palabrita que acá en nuestra versión se traduce siervo, se está refiriendo a un siervo, a un sirviente, pero tiene una característica especial esta palabra. Esta palabra
habla de un siervo que es muy cercano al amo. Es un siervo especial, es un siervo que en otros contextos esta palabrita se ha usado para hablar de un hijo. Entonces es un siervo que es como un hijo para él. Entonces hay una relación de autoridad, pero hay una relación también de afecto, de intimidad, de cercanía que esta palabra está comunicando. Y entonces está diciendo, he aquí mi siervo. Y cuando llama a Jesús el siervo de Jehová, no está poniendo a Jesús como en una subcategoría, como un subdios bajo el Padre. Porque el Hijo es una sola esencia con el Padre desde toda la eternidad y hasta toda la eternidad. El Hijo es uno con el Padre, es un solo Dios. Pero acá está reflejándose lo que dice Filipenses capítulo 2. ¿Se acuerdan? Haya en vosotros también este sentir que hubo en Cristo, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Lo que está reflejando acá es este propósito eterno en el que el Padre buscó mostrar un plan de redención que refleje su gloria. Y eligió al Hijo para que sea el instrumento para lograr esta redención. Entonces el Hijo se presenta delante del Padre y acepta en sujeción esta directiva. Y el Hijo voluntariamente va a venir al mundo para convertirse en el siervo de Dios. Es Dios, no te confundas, pero es Dios encarnado. Es Dios en un estado de humillación, en donde ahora Él va a ser también uno de nosotros y va a vivir como criatura bajo las directivas del Padre, siendo humilde y obediente en todo al Padre. Entonces este es Cristo, este es mi siervo. Mira todo lo que se dice de Cristo. Hay varias expresiones que muestran lo que el Padre dice del Hijo, de su siervo. Es mi siervo a quien he escogido. ¿Sabes que la palabra que usa acá para escoger es la única vez que aparece de esta manera en el Nuevo Testamento? Aunque hay otras palabras que se usan para elegir, esta es la única vez que aparece. Y esta palabrita, si la miramos en otros contextos extrabíblicos, parece tener la idea de una preferencia selectiva y una decisión determinante al seleccionar a alguien para algo. Y entonces, el concepto entonces es el Padre decidió que el Hijo sea el instrumento por el cual él iba a lograr la obra de redención. El Dios soberano, que no fracasa en ninguna de sus actividades y de sus planes, Él eligió al Hijo para que el Hijo cumpla este plan. Entonces esto garantiza que esto se va a cumplir porque el Hijo es el elegido para esta actividad. El Hijo no es que lo hace por iniciativa propia y no es un intento, es la determinación del Padre de que el Hijo sea el instrumento por el que se cumpla su propósito de redención. Él es mi siervo a quien escogí. Es mi amado en quien se agrada mi alma. Esta expresión, mi amado, resalta lo que hace un momento les decía, la palabrita siervo está hablando de una relación también. Y acá el Padre está diciendo de su siervo, de su Hijo, que Él lo ama. Esto no es nuevo para nosotros porque estamos familiarizados con muchos textos donde se dice esto. Aún en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 3, versículo 17, leímos que cuando el Hijo estaba siendo bautizado, se escuchó la voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Él es mi Hijo amado, yo lo amo a Él. En el
capítulo 17, versículo 5, cuando Jesús está en el monte de la transfiguración, de nuevo una voz aparece y dice la misma cosa. Así que el cielo testifica del amor que tiene el Padre por el Hijo. Este amor es un amor eterno, es un amor atemporal, porque en Juan, capítulo 1, versículo 1, nos dice que cuando nada existía y solo era Dios, estaba el Padre y el Hijo en una relación de afecto mutuo, y Juan lo describe en una frase preposicional que él usa, y el verbo era con Dios. Esa expresión, el verbo era con Dios, o sea, el verbo era frente a Dios, era cara a cara. Está hablando de una relación íntima, de afecto, que se reflejó eternamente. Este es de quien se está hablando, este es el Hijo a quien Dios ama. Ahora, quiero que veas cómo se contrasta esto con la situación que está viviendo Jesús. Jesús es el siervo de Dios. Él vino a cumplir una misión. Ahora, Él está siendo rechazado, está siendo odiado, está siendo menospreciado, gente está planeando ejecutarlo, y vos ves cómo se contrasta esto, lo que el mundo está diciendo de Jesús y lo que el Padre está diciendo de Jesús. ¿Qué dice el Padre de Jesús? Él es mi siervo, yo lo amo. Tengo una relación íntima y personal con Él. Y cuando el Padre dice que Él lo ama, todo lo que el mundo piense de Jesús es irrelevante. Jesús encuentra su identidad en esa relación, en ese amor, en el amor que ha definido su existencia. Es el amor que no va a cambiar jamás, es el amor del Padre. Es mi Hijo amado. Y agrega algo más, no solo el Padre lo ama, sino dice, ¿en quién se agrada mi alma? Lo que el Padre está expresando es su completa aprobación del siervo, que ha demostrado una sujeción completa a su voluntad. El siervo está mostrando obediencia completa. Así que el Padre está dando una aprobación completa. Se complace mi alma en todo lo que Él está haciendo. Todo lo que Él hace, todo lo que Él dice, todo lo que piensa, todo eso tiene mi sello de aprobación, porque me complazco en Él. La expresión mi alma se complace está diciendo todo mi ser se complace. No está diciendo que Dios tiene alma, está diciendo todo lo que Él es. Todo el ser de Dios está avalando y aprobando a este obrero. Ahora, vos me dijiste, Matías, vos me dijiste hace un momento que nosotros tenemos que reflejarnos también en Cristo y pensar cómo es un siervo del Señor, pero ¿qué piensa Dios de mí como su siervo? Yo no puedo compararme con su Hijo en esa relación eterna, pero nosotros estamos en el amado. Y esa relación trae a nuestra vida el mismo contentamiento del Padre sobre nosotros que sobre el Hijo. Porque cuando el Padre nos ve a nosotros, nos ve en la justicia del Hijo. Y el Padre ve el gozo de la obra que el Hijo está haciendo y va a completar en nosotros. Entonces, cuando el siervo de Dios se enfrenta a la oposición de este mundo, su seguridad está puesta en el respaldo de un Dios que ha dicho que somos aceptos en el amado. Un Dios que sonríe sobre nuestra vida, y cuando estamos sujetos a su voluntad, haciendo su voluntad, obedeciéndole a Él, no importa lo que eso causa a nuestro alrededor, el Padre lo apoya, lo avala. Algo más dijo del Hijo, no solamente se agrada de su alma de Él, sino dice, pondré mi espíritu sobre Él. Esto lo que está señalando es que el Padre, que encomendó a Cristo una misión, no dejó a Cristo sin los recursos para cumplir la misión que tenía para hacer. Así que lo que el Padre le dio al Hijo fue al Espíritu, para que el Espíritu sea el poder que obre en el Hijo durante su ministerio terrenal para que Él cumpla la misión que recibió del Padre. El hombre a quien el Padre encomienda la misión recibe también los recursos para cumplir la misión que el Padre le dio. Esto es algo precioso. Pues sí, pero Jesús es Dios, no necesita al Espíritu para que le dé el poder. Pero en el diseño del Padre, el Padre quería reflejar esto. Cristo es el siervo perfecto que va a ser equipado
por el Padre para la misión que va a recibir. Así que Cristo en su ministerio terrenal, Él obró en dependencia del Espíritu y obró con el poder del Espíritu. El Espíritu, cuando dice acá, pondré mi Espíritu sobre él, está haciendo referencia al momento del bautismo de Cristo. Cuando el Hijo vio esa señal del Espíritu Santo que descendía sobre él como paloma y ahí comenzó su ministerio terrenal, oficial. Y entonces, de ahí en adelante, todo lo que Jesús dice y hace está siendo movido por el Espíritu Santo. Mateo nos está preparando para el pasaje que viene la otra semana. Bueno, no, la semana que viene van a estar los de Eclesia, pero la otra semana, Mateo nos va a mostrar cómo el rechazo de Israel a Jesús va a llegar a su punto más extremo cuando blasfemen contra el Espíritu Santo. ¿Y por qué están blasfemando contra el Espíritu Santo? Porque todo lo que Jesús dice y hace está siendo movido por el Espíritu. ¿Y este Espíritu cómo llegó a Jesús? El Padre se lo dio, lo puso sobre él para que el Hijo pueda hacer la tarea que el Padre le dio para hacer. Qué preciosa esta verdad también, ¿no? El pensar que el siervo del Señor, haciendo la obra del Señor, nunca va a carecer de el poder del Señor y los recursos del Señor para llevar a cabo la obra que recibió. Y si uno piensa, si Jesús, Dios Hijo, tuvo que tener al Espíritu Santo para dar ese poder, ¿cuánto más nosotros, siervos de Cristo, dependemos de la obra del Espíritu Santo para poder hacer la misión que el Padre nos dio también para hacer? Este es el respaldo que el Padre está dándole a su siervo. Le está diciendo, yo te amo. Le está diciendo, yo apruebo lo que estás haciendo. Le está diciendo, vos tenés el Espíritu que te di para hacer esa tarea. Y le está diciendo al final, mira, y a los gentiles anunciará juicio. Esta es la misión. Él va a salir, el siervo de Dios, a cumplir esta tarea. Va a ir a los gentiles. Cuando Mateo registra estas palabras, él sabe lo irritante que es para un judío pensar en este concepto. Que el Mesías, que es su Mesías, el Mesías que Dios le había prometido a ellos, ahora se diga que va a salir a los gentiles. Los judíos menospreciaban a los gentiles, los despreciaban completamente. Pero el Mesías va a ir a buscarlos, a esos despreciados. Y esto es uno de los temas importantes de todo el Evangelio. Mateo resalta esto una y otra vez, que la misión de Cristo en este mundo tenía en vista a todo el mundo, todas las naciones, no solamente a los judíos. Así que el siervo del Señor, vimos el ministerio del siervo, el respaldo del siervo, y ahora vamos a ver el carácter del siervo. El versículo 19 nos va a hacer esa transición. Ya no decirnos lo que el Padre dice del Hijo, sino ahora nos va a mostrar las cualidades propias del siervo, del Hijo. ¿Sí? Y nos dice así el versículo 19, no contenderá, ni voceará, ni oirá nadie en las calles su voz. La caña cascada no quebrará y el pábilo que humea no apagará. Sí, Matías, ¿cómo es que estas expresiones me muestran el carácter del Hijo? Fíjate, vamos a ir viendo cada una. Arranca diciendo del Hijo, Él no contenderá ni voceará. Acá la palabra contenderá tiene que ver con una riña, una disputa. Y la palabra vocear tiene que ver con gritos, dar voces. Son las palabras que también los evangelios usan en otros contextos, ¿no es cierto? Como todos estaban gritando, crucifíquele, crucifíquele, esta es la palabra que se usa. Ellos voceaban, ellos gritaban de esta manera. Bueno, el Mesías, Él no va a contender, Él no va a pelear, ni Él va a levantar su voz, como todos a su alrededor. Esta descripción que Mateo resalta de Isaías, aparecen ecos de esto en otros pasajes. Por ejemplo, ahí en 1 de Pedro 2:23 se nos dice en qué sentido Jesús no pelea,
¿En qué sentido Él no levanta la voz? Dice 1 de Pedro 2:23, cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Cuando Jesús planeaban matarlo, no es que Él se levantó y dijo, quieren matarme ahora, voy a demostrarle quién tiene más poder. Y Jesús se levanta en revancha contra ellos. Él no entra en la pelea. Cuando todos están gritando a su alrededor, Jesús no levanta la voz más que todos los demás y silencia a todos con su voz de trueno. Él baja la voz y sigue con el mismo compromiso de servir al mundo, sin ser perturbado por todo lo que todos están diciendo a su alrededor. Cuando haces un recorrido por los evangelios y vos ves cómo Jesús está respondiendo a sus enemigos, te sorprende esto de Jesús, porque esto no es algo de una vez, este es el carácter de Jesús. Y se ve mucho más claro en esos últimos momentos, cuando están llevándolo a la cruz. Entonces vos lees, por ejemplo, en Lucas 22:64, que los soldados están rodeando a Jesús, burlándose de él, y dice, y vendándole los ojos, le golpeaban el rostro y le preguntaban diciendo, profetiza, ¿quién es el que te golpeó? Y otros decían otras muchas cosas, injuriándole. Él no contenderá ni levantará la voz. Así que están burlándose de él, golpeándole, desafiándole. Jesús está en silencio. Mirás ahí en Mateo 26, 62 al 63, cuando se juntan los líderes o cuando Pilato lo convoca a Jesús. Y dice ahí en el versículo 62, y levantándose el sumo sacerdote le dijo, ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Él no está peleando. Él no está defendiéndose. En el capítulo 27 de Mateo, tal vez una de las escenas más claras en esto, en el versículo 39, cuando Jesús estaba en la cruz. Y dice, y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo, tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían, a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confió en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque lo ha dicho, soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Todo era una escena de burla, de desafío. A ver si podés hacer esto, a ver si podés hacer aquello. Pero Lucas 23:34 nos resume cómo Jesús respondió a esto, diciendo, y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Vos podés ver el carácter de este siervo reflejado en cómo él se conducía con sus enemigos que le buscaban todo el tiempo y por todos lados posibles, en las situaciones más extremas y de las formas más aberrantes, tratando de meterlo en la pelea, y Jesús callado. Jesús sin responder nada. Jesús orando por ellos, pidiéndoles al Padre en misericordia la salvación de los mismos que le estaban ejecutando. Esto es tremendo. Él no va a entrar en peleas y Él no va a levantar la voz. Podríamos pensar también que esto muestra, ¿no es cierto?, que Jesús es simple, Él es paciente. Él no está tratando de impresionar o quedar bien parado frente a las personas, por eso Él no quiere defender su reputación. Él está haciendo la tarea que el Padre le dio. Toda la vida de Cristo muestra esta actitud y esta disposición a pasar desapercibido. Fíjate un breve repaso de la historia de Jesús.
Jesús nació en un pueblo pequeño. Podríamos decir, era como un muchacho de campo. Vivía en Nazaret. Cuando alguien dijo algo bueno puede salir de Nazaret. Por 30 años, Jesús fue un desconocido total que trabajó como carpintero. Fue bautizado por Juan el Bautista y de ahí salió al desierto por 40 días solo. Ni bien lo encomendaron al ministerio. ¿Cómo empezó su gran ministerio? En soledad. Se dedicó a predicar y a servir por 3 años hasta que entró en Jerusalén en un burro, un animal de carga. Y fue proclamado rey por niños, como el Mesías prometido. Jesús no es como los demás líderes religiosos de su tiempo. Él no está buscando promoverse. Él no está usando a las personas para sus propios intereses. Él está sujeto a la voluntad del Padre, sirviendo con ternura y humildad. Mientras los fariseos están enfurecidos y están levantándose, tratando de por la fuerza frenar que Jesús no les quite su lugar de influencia. ¿Te das cuenta de la diferencia en el contraste? Él no va a responder de la misma manera. Y agrega algo más: ni nadie oirá en las calles su voz. Esto no quiere decir que Jesús no predicaba en las calles. Esto quiere decir, la calle es el lugar del ruido. Es el lugar donde están los comercios, donde toda la gente está hablando. Y Jesús ahí en el mercado pasa desapercibido porque Él no se está imponiendo sobre los demás. En medio del bullicio de todos los que hablan, la voz de Jesús no será oída a menos que personas quieran escucharla. Porque Jesús no se va a imponer por la fuerza sobre todos. No solo eso, dice el versículo 20, la caña cascada no quebrará y el pábilo que humea no apagará. Son imágenes muy preciosas para mostrar qué hay en el corazón del Mesías, de nuestro Salvador. Usa 2 cuadros. Arranca, ¿no es cierto?, con esto de la caña cascada. Los 2 cuadros están mostrando cómo el Mesías va a ser tierno y sensible y delicado con los que están cargados, angustiados y presionados. Y Él va a ser paciente. Las 2 imágenes giran alrededor de esto, ¿no? La primera que usa, la caña cascada, puede haber tenido varias connotaciones. No podríamos ser dogmáticos de qué es lo que Jesús tiene en mente, porque la palabra caña puede referirse a un pequeño yuyo que crece ahí a la orilla del camino, o puede referirse a lo que nosotros conocemos como una caña, que se podría haber usado en diferentes formas. Entonces, cuando está hablando de esa caña, también se usa para hablar de los juncos. La palabra caña. Entonces puede tener varias connotaciones, pero podríamos pensar que Jesús está mirando un junco quebrado a la orilla del camino. ¿Qué importancia tiene? Es más, a vos ni te importaría pasar y pisotearlo, ¿no? Y quebrarlo. Es un junco. No vale mucho. Pero Jesús está diciendo que Él no es el que pasa y es indiferente a ese junco quebrado. No es el que pasa y sigue pisoteando al que ya está caído y tirado ahí partido. Jesús, de una manera asombrosa, Él va a parar, va a mirar ese junco y va a levantarlo. Y va a vendarlo. Y va a cuidarlo. Porque lo que es despreciable para muchos es valioso para Él. Y Él va a ser tierno, misericordioso y cuidadoso de lo que el sistema religioso había pisoteado y despreciado por mucho tiempo. Hay otro predicador que se llama Criswell, que tomó la imagen de la caña como la caña que se usaba para armar una flauta. Y les leo lo que él puso ahí en su comentario. Él dijo así: tal vez la caña magullada era esa pequeña flauta hecha de una caña. Y alguien la pisó, y alguien la aplastó, y perdió su canción. Y quedó magullada y rota.
Y él no pudo cantar más. Una persona tiraría esa caña en ese momento, ¿no? Pero el Señor dijo, dámela, dámela. La repararé y la haré cantar tan bellamente, tan melódicamente, tan angelicalmente, tan dulcemente como siempre. Una caña cascada en el cuidado tierno, dulce y amoroso del gran sanador, guardián y salvador. El toque de sus preciosas manos. Esta es la imagen que Jesús está presentando. La caña que está quebrada, que sería despreciada, desechada porque no tiene más valor. Jesús no la va a tirar. Jesús la va a restaurar. Y Jesús va a hacer que salga de nuevo esa melodía preciosa como nunca esa caña tocó. Solo una caña, pero en las manos del Señor, qué tesoro, qué precioso. Esto va de la mano con lo que Mateo ya nos había señalado en el capítulo 11, versículos 28, cuando Jesús llamó a todos, vengan a mí los que están trabajados y cargados. Y son esas cañas quebradas, aplastadas, pisoteadas, despreciadas. Y Jesús está llamándoles, vengan a mí, yo les voy a hacer descansar. Ahora lo que está diciendo es, yo no voy a despreciar esa caña quebrada, no la voy a terminar de tirar. Entonces está señalando cómo el siervo del Señor se iba a ocupar de esas ovejas y de forma delicada iba a buscarlas para que no se pierda ninguna y las iba a traer de vuelta llevando sus cargas. Esto muestra la ternura y la compasión del Señor con la que Él atrae a los perdidos, en contraste con los fariseos, que solamente buscaban sus propios intereses. Y agrega después la otra imagen, y el pábilo que humea no apagará. Cuando la lámpara se estaba terminando el aceite y la mechita ya no tenía más combustible, empezaba a tirar más humo. Y entonces vos que no querías que se llene toda la casa de humo y no querías echarle más aceite, no tenías más, lo que ibas y apagabas esa vela, esa mecha que estaba ahí echando humo. ¿Para qué sirve una mecha que echa humo? Solamente irrita, solamente molesta, no echa luz, solo está humeando. Jesús dice, yo no voy a ir a apagarlo. Es verdad que cuando Cristo apareció, Él es el único que puede reavivar la llama. Él es el único que puede traer vida a los que están muertos. Él es el único que puede salvar y muchos le van a rechazar. Hay muchos pábilos humeando que van a terminar apagándose, pero Jesús dice, yo no los voy a apagar. Si es que me van a rechazar, se van a apagar solos, pero yo no los voy a apagar. Yo vine no a condenar al mundo, yo vine a salvar al mundo. Yo no estoy en una misión de destrucción, yo estoy en una misión de, con ternura, llamar a la salvación. Esa es la tarea y ese es el carácter del siervo de Dios. El carácter del siervo de Dios está siendo reflejado por el siervo ideal, por nuestro maestro. Esta es la forma como nosotros debemos vivir y servir a los que están a nuestro alrededor. Entonces vimos el ministerio del siervo de Dios, el respaldo del siervo de Dios, el carácter del siervo de Dios y por último la victoria del siervo de Dios. Uno pensaría, ¿qué puede lograr un hombre que no pelea? Un hombre que no se defiende. Un hombre que no se impone sobre todas las demás voces y no hace lo que Dios le dio para hacer. No dice que el líder hace que las cosas sucedan. Un líder real es un hombre que va al frente, que se lleva el mundo por delante y logra hacer todo lo que él se propuso. Esos son los líderes que logran algo en este mundo. Y este pasaje nos dice, no, lo tenemos mal, la ecuación no la vimos correctamente. El hombre a quien Dios eligió para cumplir en él la misión de redención en este mundo tiene un carácter distinto a los líderes de este mundo. Pero el éxito de la misión está garantizado. Porque el Dios soberano está atrás de esta obra. Y Él no tiene que levantar la voz. Él no tiene que salir a pelear. Él tiene que ser fiel y obediente. Y Dios le ha prometido al siervo fiel un resultado. Porque Él va a ser paciente. Viste que dijimos ahí, Él no va a quebrar la caña. Él no la va a tirar a un lado. Él no va a apagar el pábilo.
Pero agrega algo Mateo al final. Hasta que saque a victoria el juicio. Este hasta que lo que indica es que Jesús no siempre va a ser paciente y tierno. El mismo que dijo que no iba a pagar el pábilo, un día va a volver y con sus propios pies va a pisar el lagar de la ira de Dios. Y las naciones rebeldes van a ser aplastadas bajo sus pies como un juicio a su rebelión. Es el mismo Jesús. Por eso ese hasta que no nos tiene que dejar perder de vista que estas cualidades en Dios no nos dan margen para que nosotros rechacemos a Cristo, maltratemos a Cristo, nos opongamos a Cristo, porque Cristo es paciente. Él no va a quebrar la caña, pero ojo, llega el día del hasta qué. Y ese hasta qué va a suceder. Y cuando ese día llegue, Cristo va a venir para traer justicia. Una justicia que va a llegar a este mundo en forma de juicios severos y condenación eterna para los que rechazan al Mesías. Entonces, hoy es el día en que Dios está con su siervo llamando al mundo a la fe. Hoy es el día de la paciencia. Hoy es el día del clamor, del ruego. Hoy es el día de no apagar. Pero ese día en que se levante va a ser demasiado tarde. Dice al final en el versículo 21, y en su nombre esperarán los gentiles. Ese hombre, despreciado por el mundo, en quien el mundo no vio nada valioso ni ningún atractivo, es la única esperanza que el ser humano puede tener para sus problemas reales. El problema del hombre está en su corazón. Es el pecado que corrompe todo su ser, que le hace un enemigo de Dios, que destruye todo lo que le rodea y le condena al infierno. El hombre está bajo la ira de Dios por su pecado y Cristo es la única esperanza. Y la profecía de Isaías anuncia de que el ministerio de Cristo iba a traer fruto, porque muchos en toda lengua, tribu, pueblo y nación un día iban a poner su esperanza en Cristo. Iban a confiar en el Salvador, iban a confiar en el perdón, iban a confiar en la obra que Cristo dijo que Él vino a hacer. Iban a recibir ese fruto. En su nombre esperarán los gentiles. Ahí en Isaías 42, donde aparece la expresión que Mateo está traduciendo acá, dice, no se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia y las costas esperarán su ley. Se está refiriendo, ¿no es cierto?, a este momento futuro del reino mesiánico. Esto es lo que describe nuestra vida hoy como pueblo de Dios. Nosotros somos estos gentiles, o parte de estos gentiles, que estamos esperando en el Señor. Así es nuestra vida hoy. Cada día es lo que dice 1 Pedro 1:13. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. El pueblo de Dios es un pueblo expectante. Es un pueblo que confía y un pueblo que está a la expectativa del cumplimiento final de la promesa del Señor. Para cerrar, algunas implicaciones de este pasaje. En primer lugar, dijimos que Jesús es el Mesías humilde que vino a servir a Dios y a la humanidad. Y como siervo entonces, Él no responde a sus agresores, sino que sirve y habla del reino al mundo. Y yo describía, esto es lo que debe reflejar su pueblo hoy. Esto es ser un siervo de verdad. Es vivir de esta manera. Es entregarte a la voluntad de Dios
con fidelidad, en amor, hasta las últimas consecuencias, en esperanza. Eso es lo que hace un siervo de Dios. Un siervo de Dios comparte el carácter de Cristo, tal como lo veíamos recién. Y veíamos entonces a un Jesús muy diferente a los líderes religiosos de nuestro tiempo. Mientras estudiaba esta semana me crucé con una frase de Napoleón que citaba uno de los comentaristas y me pareció muy interesante. No la corroboré para saber si es que Napoleón lo dijo de verdad o no, pero esto es lo que dijo el comentarista que dijo Napoleón. Y dijo así: mi imperio desapareció porque se basó en la fuerza, pero el imperio de Jesús todavía dura y durará para siempre porque se basa en el amor. El imperio de Cristo es muy distinto a los de este mundo. Cristo no se iba a imponer como un Mesías tal como el mundo imaginaba de ese tiempo. Él no iba a levantar las armas, él no iba a salir a derrocar a los romanos, él no iba a resistir a sus enemigos. Él iba a someterse a la voluntad de Dios y entregarse en amor y servicio al pueblo. Y Dios iba a cumplir en él lo que él había determinado. Él era el elegido. Dios iba a darle todo ese reino. Así funcionan las cosas en el reino de Cristo. Se funcionan por poder y obra de Dios y no por la fuerza, no como los reinos de este mundo. Y como última aplicación, podríamos pensar en eso que mencionábamos al final, cuando pensamos en la victoria que Cristo iba a lograr. Cristo va a lograr la victoria sobre sus enemigos. Y te digo, vos estás hoy, aún en este momento de la historia, en donde estás escuchando las palabras tiernas del Señor y su llamado, y estás viendo su paciencia, y vos estás viendo que Él aún no apagó tu pabilo, ni fuiste destruido, todavía no estás en el infierno, estás vivo solo por la misericordia de Dios. Y la pregunta es cómo estás respondiendo a Cristo. Si estás tomando esto como una razón para no temer a Cristo, pensando, bueno, Dios es bueno, Dios no va a mandar a nadie al infierno, yo puedo seguir mi vida en rebeldía con Él, puedo seguir en el pecado de este mundo, entonces no te confundas. Hay un hasta qué. Spurgeon lo dijo en las palabras tan claras y contundentes como las que solo él podía decir. Y se las voy a leer directamente. Dijo así: habéis rechazado la misericordia, y la misericordia no os suplicará más. Desafiaste al poder, y el poder os romperá como vasijas de alfarero. Despreciaste el amor, y el amor, ahora enojado, os desprecia. Vosotros rechazasteis la verdad, y ahora la verdad os atacará con cadenas de fuego para siempre. Vosotros no queréis nada de Dios, y Dios no quiere nada de vosotros. No tendréis nada del Salvador, y Él dirá: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de iniquidad. Aún estar esta mañana escuchando el llamado del Señor nos pone a todos bajo una responsabilidad mucho mayor. Porque vos tenés la luz del Evangelio. Vos tenés que responder a Cristo. A los suyos vino, los suyos no le recibieron. No seas uno más de los que no recibieron al Señor. Recibilo, responde a Él. Arrepentite de tu pecado. Mirá a la cruz, aceptá el pago que Él hizo para salvarte y librarte de tu culpa y seguilo a Él como el Señor de tu vida. No hay nadie en este mundo más digno de ser seguido que el Señor. Él es el elegido. Este es su carácter. Él va a ganar la victoria. No te quedes afuera de su reino. Oramos para terminar. Padre, las palabras que acabamos de escuchar van a resonar por toda la eternidad. Y Señor, nos quebramos pensando en que tal vez estas palabras van a resonar en corazones que se endurecieron,
Y en las tinieblas de afuera y el rechinar de dientes van a recordar el día cuando escucharon a Cristo con misericordia y amor llamarles. Señor, ten misericordia. Atráenos hacia ti. Trae salvación. Para esto vino tu Hijo. Obra en nuestro tiempo por medio de tu palabra. Y Señor, estas palabras eternas también son el consuelo de tus hijos, que ven en Cristo ese tesoro que el mundo rechazó, pero es la piedra fundamental ahora del reino. Y Señor, lo vemos a Él como el modelo y nos sentimos tan indignos de ser llamados siervos tuyos también. Llevar ese mismo título. Señor, nuestro corazón es tan egoísta. Hay, Señor, tanto en nuestra vida que debe ser limpiado por tu palabra y por tu espíritu. Y hoy nos ponemos en tus manos y te rogamos que nos ayudes, aún saliendo de este lugar, a ser diligentes en abandonar la dureza de nuestro corazón y entregarnos a un servicio humilde y fiel como el del Señor. Queremos tener también la recompensa eterna. Danos la gracia de ser fieles hasta el final. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.